Amigos de Nadie Me Respeta, ya estamos aquí de regreso. Yo soy Charlie Ronson. Yo soy Gabo, carnalitos. Gabo, y hoy tenemos un invitado bien chingón. Un invitado que ya estábamos esperando desde hace un chingo. ¿Quién es, Gabo? El señor González de, entre otras cosas, la botellita de Jerez. Bravo. Así es, un aplauso. Bravo, yeah. Sí, señor. Hola, hola. Gracias. Échanos el intro y ya empezamos ahorita con la entrevista, carnales. Ahora sí, ya estamos aquí de regreso para empezar con esta entrevista bien fregona con un chingón de la música. Gabo, vamos a empezar con el señor González. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, muy contento de la invitación, de estar con ustedes en su programa. Sí, aquí Nadie Me Respeta. De hecho, si me permiten, voy a hacer una presentación que creo que vale mucho la pena y la voy a tomar de uno de mis discos favoritos. Dice, el señor González, conocido en el mundo de la historia patria como el señor González, se apellidó a causa de su papá, aunque se dice que su bisabuelo, avergonzado, se cambió el nombre a Pichardo el Grande, emperador de Tlaxcala. Nació un día en que la bandera estaba a media asta el 8 de julio de 1962 en el Hospital Español. Levantándose inmediatamente en armas contra los gachupines, a los 2 días cayó preso en un bambineto de la guardería. Vivió en el exilio casi toda su juventud, en Nueva York, Lima, Caracas, en medio de turbulencias políticas que lo marcarían gachamente. En regresando a su dorada patria, González púsose a estudiar arquitectura para encubrir su militancia clandestina en grupos de flamenco, jazz, salsa borracha, pop y danzoneras de ostionería. Saltó a la fama cuando militó en el grupo de vanguardia revolucionaria Baraja. Ah, claro que sí. En 1988 pasó a formar parte de las filas de Botellita como percutor, adornista y bailador. Compuso también música para ballets contemporáneos. Siguió a Margarita, no la de Masa obviamente, por mar en un buque de guerra y por tierra en un tren militar, hasta que le convenció de que fuera su soldadera, la cual le dio una viejita de nombre Diana y murió como solo los héroes saben morir, pidiendo clemencia. Sí. Eso lo escribió Armando Vega Gil. Y es de las biografías que salen en el disco Forjando Patria. En el Forjando Patria, sí, señor. A manera de monografía, salen ahí nuestras 4 imágenes con nuestra historia detrás. Sí, que ya repasó ahí en la biografía pues parte de la trayectoria, de la arquitectura, Baraja, pero hay más historia atrás, ¿no? El Partenón, el ZYK y todo este rollo, porque han de saber, chavos, que el señor González, o sea, es que todos dicen, el de la botellita, no mamen, güey, o sea, si supieran la historia, desde que estaba en Venezuela, en el 78 con grupos así, con los que empezaba, que por ahí Partenón tiene su bracito de historia ya en el presente, pero antes empecemos, Gabo, Rafa, tú eres del 62, ¿verdad? Sí, 62, acabo de cumplir hace mes y medio 58 años, acercándome peligrosamente a los 60. Estás chavo. Estás en la pinche juventud, sí, a huevo. Ajá. Entonces, estás bien chavo. Nosotros en la onda de los invitados, pues siempre tomamos la fecha de nacimiento como para remembrar un poquitito qué pasaba en esos años. Entonces, sí. Gabo, si quieres empezar cuando nació Rafa, ¿qué pasaba en el mundo? La música, las noticias, ¿qué tranza? ¿Qué había? Bueno, tomando en cuenta que tus libros donde recopilan 60 años del rock en México, pues casi naciste con el rock en México, dos años despuesito. Cuando tú naciste, el presidente gabacho era Kennedy, y el presidente mexicano era López Mateos, que era de esos pocos célebres presidentes mexicanos, porque además este cuate se paseaba por la Alameda y era como una estrella, ¿no? O sea, le gustaba andar en la calle, le pedían autógrafos y todo. Era un tipo carismático. En ese año, la película quizás más destacada del cine nacional fue Santo contra las mujeres vampiro. Yeah. 32.
Y la música que molaba en esos años era el movimiento Motown, ¿no, Gabo? Con Ray Charles, con Aretha Franklin, por ahí andaban. Sí, bueno, eran días en donde pues el rock and roll todavía no ocupaba todos los charts. Ya estaba Elvis Presley, por supuesto. Ray Charles era pues como que de los máximos vendedores en Estados Unidos. Bob Dylan empezaba su carrera en esos días y sí, eran tiempos muy chidos. Los Beatles ese año lanzaron Love Me Do del disco que salió hasta el 63, pero bueno, Love Me Do fue en avanzada, el sencillo que se lanzó y que fue un exitazo, ¿no? Y hasta estos días todavía nos gustan sus rolas. Claro. Así es. Entonces, fíjate que compartes un año donde había mucha onda musical, porque ya hemos tenido invitados donde dices, no manches, o sea, neta, el Gabo y yo decimos, puta, en ese año no pasó ni madre, chido, güey. Pero contigo sí, o sea, la música y todo este rollo estaba muy efervescente, o sea, la cosa es que estaba muy chido el ambiente, pues, en la cosa musical. ¿Qué más había, Gabo? Bueno, una noticia que fue triste para México, se murió Ricardo Rodríguez, de estos dos corredores, de los hermanos Rodríguez. Los hermanos Rodríguez. Para los que no sepan, ¿por qué el autódromo se llama así? Bueno, pues es que había dos corredores mexicanos muy jóvenes que además fueron muy exitosos mundialmente y pues se murieron jóvenes también. Se mató, de hecho, ahí en el autódromo, que hoy lleva su nombre, se murió en 1962, en noviembre. Su fama era que habían ganado las 24 horas de Le Mans, ¿no? De hecho, su hermano posterior a la muerte fue que ganó esta carrera. Sí, la verdad es que pues es México muy diferente, aquel en el que naciste. Bueno, era tan diferente que mis Chivas fueron campeones ese año. Y es que... Algo tenía que tener feo ese año, pero güey, ¿cómo una cosa se conecta con la otra, no? Nace con esta relación con los hermanos Rodríguez y cuántas veces no hemos ido a ese foro que está ahí, bueno, el Foro Sol que está ahí, en lo que es el autódromo tal cual, y pues que ahí vimos, has de saber que el Gabo y yo llevamos desde el 2005 yendo a conciertos, tocadas, y el motivo por el cual decidimos ir juntos fue por fue por uno de los regresos de Botella, que ya fue con el Arau otra vez, pero digamos que la botella en sí, la esencia de la botella fue la que nos hizo brothers a este güey y a mí. Por eso es la admiración así cabrona, güey. Sí, bueno, porque cuando nos conocimos, no éramos, o sea, no nos llevábamos bien, de hecho nos caíamos ahí medio mal, pero por Botellita nos hicimos amigos, o sea, nos empezamos a hacer cuates por la música, pero especialmente por Botellita, porque yo le decía que yo tenía un amigo con el que iba a los conciertos cuando yo estaba muy chavo y él jalaba conmigo para ver a Botellita, nos gustaba mucho Botellita. Con los me encontré a este gordo y el gusto por la Botellita nos hizo amigos, entonces empezamos a ir a las tocadas, pero pues obviamente cuando vino aquel regreso de Botellita de Jerez, que los fuimos a ver primero al Metropolitan, ¿te acuerdas? De hecho, le he puesto la playera de ese regreso, a mí ya no me queda, a mí ya todavía la guardo. Qué va. Acá está. Pero, con el Santos. Con el Santos, que después grabaron o regrabaron la canción del Santos contra la Tetona Mendoza. El 2012. Exacto, que viene en el Forjando Patria y después se regraba para el relanzamiento de la película. Pero, a ver, vámonos por partes. El señor González nace en México y por algunas circunstancias se tienen que ir a vivir a otros países, ¿no? Más Latinoamérica y así. Y según yo, cuando empieza la onda musical del señor González es por allá del 78 en Venezuela, pero normalmente siempre preguntamos si nos gusta saber de chavito, ¿qué recuerdas en tu casa? ¿Qué se oía tus abuelos, tus papás? ¿Qué música te ponían? ¿Con qué te empezaste a enganchar en la música? Ya, bueno, pues mi papá tuvo una gran influencia en mis gustos musicales. Él era de gustos rockeros. Y recuerdo incluso que pues no era lo común, o sea, sus amigos no oían rock. Sin embargo, él sí siempre fue un melómano del rock. Quizás algo tuvo que ver que a final de los 60s él se fue a estudiar una maestría a la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York. Nosotros ya habíamos nacido, mi hermana y yo, y pues vivimos allá y era la plena época hippie, ¿no? Entonces eso de alguna manera permeó los gustos de mi papá.
Me acuerdo que en la casa estaban discos como Simon and Garfunkel, en fin, diferentes, por supuesto, los Beatles y otros más, ¿no? Y para mí, pues, el rock era algo que estaba sonando, ¿no? Todo el tiempo en la casa. Después, como bien dices, empezamos a viajar, nos fuimos a otros lugares de Sudamérica y de alguna forma se volvió como ese común denominador. A donde íbamos siempre había una estación que ponía rock, ¿no? Y si bien conocía también las músicas locales de tanto de Perú, de Venezuela, el rock era lo único que era constante también, ¿no? Claro. De hecho, a mí me tocó conocerte por allá a finales de los 80s con el grupo Baraja. Me acuerdo, la primera vez que te vi fue, según yo, en Ciudad Universitaria, una gran tocada que hubo ahí en la explanada, que estuvo Nina Galindo, estuvo Betsy Pecanins, estuvo Baraja, Cecilia Toussaint, y bueno, se llenó aquello, una cosa tremenda. Yeah. Pero además eran los únicos que traían un sonido como, ya sabes, acá pues, con una sección de metales y acá las congas y todo, o sea, como que todo el mundo pues, quería oír más rock y blues, ¿no? Y ustedes traían una onda diferente y anduvieron rolando por muchos lados, los vi, digo, en el programa Entre Amigos, que tenía Alejandro Aura, sonaron en la radio con la de Mae, yo me acuerdo, creo que en Espacio. Mae sonó y también en Radio Hits, que ponía rock también. Que después se convirtió en 97.7 con otro concepto totalmente distinto, pero justo antes era Radio Hits y sí ponían rock en inglés y en español. Y sí, Baraja era una banda, para empezar, éramos 3 hermanos en el grupo. La mitad del grupo éramos González Villegas. Y era una banda peculiar en el sentido de que no había guitarras. O sea, éramos una banda de rock, pero no había guitarras y eso era como extraño. La gente le extrañaba que cómo podía haber una banda de rock que no tuviese guitarras. Y fuimos de los primeros también que exploramos el ska en México. Si bien el ska tiene mucho tiempo, en esa época de No Ser Maldita y nosotros, pues nadie tocaba ska, ¿no? Y pues en ese aspecto éramos una banda bastante propositiva. Sí nos gustaba el rollo de mezclar de todo, revolver todo. Y pues eso creo que ha sido de alguna manera una constante también en lo que hago. Sí, suelo ser muy ecléctico, ¿no? En las cosas que hago. Oye, Rafa, y previo a Baraja, pues hay toda una historia de diferentes agrupaciones en las que participaste, estuviste, por ejemplo, ya decíamos al principio, y nos gustaría que nos platicaras más o menos de el Partenón, lo que decíamos, el ZYK, el Café con Leche, el Nirgalvalis, porque es lo que decía... No, hiciste la tarea. Es que siempre le hacemos así, brother, porque, o sea, cuando nos encantan las bandas, nos encanta el rock and roll, y es eso, ¿no? O sea, sorprende y gusta que te enteres de toda la trayectoria de una persona, porque, insisto, a veces decimos, nada más, tal o cual cosa, y como que desechamos eso. Entonces, si nos pudieras platicar así como en cronología, esas bandas, y en torno a todo eso, siempre fue la percusión, casi siempre fueron las congas. ¿Por qué las congas? ¿Por qué el gusto por las congas? Si todo mundo rocker quiere guitarra o bajo, y de perdis batería, ¿no? Claro. Sí, bueno, te decía que a mi papá pues le gustaba mucho el rock y era la música que solía escuchar, ¿no? Y hubo un disco en particular que a mí me abrió así toda la visión, ¿no? Con respecto a la música, que fue el disco Captain Fantastic and the Brown Deer Cowboy de Elton John, un disco del 74, 75. Y te digo que fue muy especial para mí porque fue la primera música en donde yo sentía que ya entendía todo lo que estaba pasando. Ya sabía que estaba tocando el bajo, la guitarra, el piano, la batería, y me llamó la atención particularmente el percusionista, que hacía, como quien dice, los detalles del arreglo, ¿no? Y que si oyes la música como una masa, que es como la oía yo antes de ese momento, pues puede llegar a pasar totalmente desapercibida. Entonces, como que descubrir la percusión para mí fue como constatar en mí que ya podía oír la música a detalle, ¿no?
Y eso me atrajo mucho. Ray Cooper, por otro lado, el percusionista, era un tipo súper excéntrico, era todo un showman. Entonces, ahí se me metió la idea de dedicarme a la percusión. Sin embargo, sí pasé por una etapa en la que yo lo que quería hacer era baterista, ¿no? Pero mis papás, pues ni de locos me iban a dejar tener una batería en la casa, ¿no? Que es un escándalo generalmente, y más si estás empezando a aprender, ¿no? Entonces, la que vino a rescatar la situación fue mi abuela, que me dijo, oye, ¿qué quieres que te regale para un cumpleaños? ¿No? Cuando cumplí 14 años. Y le dije primero, pues una batería. Me puso así una cara como de, ¿y no hay otra alternativa? Y le dije, bueno, unas congas, pensando en Ray Cooper, justamente. Y fue un regalo que pues, cambió mi vida, porque a partir de ahí me volví percusionista y es parte de cómo ha continuado mi vida, ¿no? Veo una carita, no sé si estamos fuera de... Sí. Creo que al gordo ya te vi. Ahí está ya. Ya. Bueno, entonces empecé a tocar mis congas y lo primero que hice fue acompañar discos. Me acuerdo que ponía discos y me ponía a tocar encima. Yo no tenía como la escuela o la referencia afroantillana. De hecho, vivía en Venezuela, que era es un país caribeño, y ahí pues la música tropical rifa, pero porque rifa, ¿no? Es la música por excelencia, la salsa y otros ritmos, ¿no? Y sin embargo, pues yo era fan de un percusionista totalmente sui generis, rockero, fuera de lugar, ¿no? Y yo quería ser como él. Entonces me ponía a poner ponía discos en mi casa, Led Zeppelin o Genesis, y me ponía a acompañarlos con las congas, lo cual era una cosa bastante rara. Y empecé pues casi que rogarle a unos compañeros de mi salón que estaban formando una banda, que me dejaran ser parte de la banda. Y pues estuve un rato ahí haciendo labor hasta que les dije, oigan, si quieren ensayamos en mi casa. Y eso fue lo determinante para que fuera incluido en un grupo llamado Partenón, okay, que fue la primera banda de todos nosotros, los que estuvimos ahí en Partenón, pues no habíamos tocado jamás, ¿no? Era una banda escolar, obviamente amateur, y tocábamos pues algunos covers y llegamos a empezar a tocar 2 o 3 temas ya de composición original, ¿no? Tuvimos un concierto en la escuela, en fin, ¿no? Después de un rato yo me entero de que por ahí uno de ellos decía de que nada más estaba en el grupo porque ensayaban en mi casa y me sentí muy indignado y me salí del grupo, me siguió el guitarrista y fue que hicimos otro grupo, ZYK, que escogimos ese nombre porque la verdad no teníamos mucha imaginación. Y era un grupo que estaba un poco más inclinado hacia el jazz latino incluso. Entonces, con ese grupo estuvimos tocando un rato más, que fue el último grupo en el que estuve mientras vivía en Venezuela. Después yo me vine acá a México al principio de los 80s y yo venía con la idea de ser arquitecto, pero la música siempre estuvo ahí. Yo en ese entonces estaba como muy confuso en términos vocacionales a qué me iba a dedicar de manera formal y seria. Y pues sí me hice un coco wash de que iba a ser la arquitectura. Y la verdad es que la música siempre estuvo ahí, la música siempre ha sido mi pasión. Entonces, estando en la universidad, pues también me involucré con compañeros, estudiantes de arquitectura. Hicimos agrupaciones como Café con Leche, una de las que mencionaste, que yo tenía compañeros de Haití. Entonces, eran 3, 4 haitianos con otro tanto mexicanos que hicimos el grupo Café con Leche. Y estuvo padre la experiencia. Ahí yo me acerqué a los ritmos de Haití, al compás y pues que es como un merengue haitiano. Y eso tendría una influencia después en mi música, en mis composiciones. Todo hasta ahí era pues en un plan escolar, amateur, nada profesional. Por supuesto que participé también en Nirgar Valley, lo mencionaste, que también eran otros compañeros de otras carreras
que teníamos ese gusto por el rock progresivo, además en una época en que el progresivo pues ya había estado en plena salida, al menos de los ámbitos comerciales, ya hacia mediados de los 80s, pero pues subsistía subterráneamente, y en México como que tuvo un jalón el progresivo a principios de los 80s. Sí. Entonces, sí, además, ese disco, perdóname que te interrumpa, es un disco bien, bien peculiar porque prácticamente se completó en 10 años. Primero se grabó del disco y 10 años después viene la otra parte que si lo quieren escuchar, chavos, digo, yo en las plataformas lo he visto solamente en YouTube y por ahí alguien me lo pasó y lo tengo por ahí. Creo que ya está en Spotify. No sé, creo que sí, creo que sí lo he visto en Spotify. Yo lo solía escuchar más en YouTube, pero sí, un disco, ¿qué Chinese Democracy ni qué la chingada? Porque ya ves que Guns N' Roses se tardó 10 años en hacer el Chinese Democracy. Nirgal Vallis también se tardó 10 años para completar. Oye, güey, pero y lo más chistoso es que se edita en Francia, güey, o sea, creo que ni en México salió. ¿Tú sí lo tienes, Rafa? Yo sí. Sí, la historia en particular es que no hubo esa pretensión de hacer un disco con 10 años de distancia. Más bien, Nirgal Vallis era en aquel entonces comandado por José Luis Fernández Ledesma, que es un músico muy prolífico, mexicano, pero muy subterráneo a la vez. O sea, algunos tendrán como una muy buena referencia de él, pero para la gran mayoría puede pasar desapercibido. El hecho es que uno de sus proyectos con los que empezó a hacer música fue Nirgal Vallis. Y te digo, nos conocimos en la universidad varios compañeros y me invitaron a grabar la batería de un disco que iba a grabar Nirgal Vallis. Para entonces yo no tenía ni batería. Y como saben, pues yo era más que nada percusionista, pero así que tuviera una técnica y eso, pues no. Pero la verdad es que todos estábamos ahí, digamos, con un nivel musical más o menos semejante y sobre todo con mucho entusiasmo. Resulta que José Luis Fernández Ledesma y Ramón Nakash y el Lore, que le decíamos, Alejandro Schmidt, eran frecuentes visitantes del Tianguis del Chopo. Entonces ahí conocen a otros músicos emergentes de aquel entonces, primera mitad de los años 80, y se les ocurre hacer un acoplado. Este acoplado se iba a llamar Gente de México, y entre los que estaban ahí involucrados estaba Arturo Mesa. Pues total que sobre la marcha se fueron echando para atrás muchos de los que iban a ser parte del acoplado, y al final terminaron nada más estando Arturo Mesa y Nirgal Vallis. Entonces la decisión fue hacer medio y medio disco, o sea, Nirgal Vallis iba a ser la mitad del acetato y Arturo Mesa iba a ser la otra mitad del acetato. Fuimos a grabar, me acuerdo que era también un estudio improvisado en la unidad, ¿cómo se llama? Los edificios que están por ahí, Periférico Sur, creo que la unidad de Independencia. En un departamento, en un cuarto, ahí toqué la batería, una batería pues que yo no sabía tocar. De hecho, pedí prestada una batería para ensayar, que me prestó una prima, su esposo era baterista y tenían un grupo infantil que se llamaba El Gorila y su Pandilla. Y entonces me prestó la batería y pues hice mis pininos. O sea, de hecho, ya con el tiempo sabe uno que lo primero que se graba es la base rítmica y etcétera. Y en aquel entonces yo llegué a grabar encima de lo que ya habían grabado los demás. Entonces el tiempo se movía, era una cosa así muy loca. Pero como Dios nos dio a entender, hicimos esa primera mitad. A la mera hora, Arturo Mesa decidió, en vez de poner unas canciones que iba a poner en su mitad, prefirió poner unas campanas para meditación. Entonces el disco es una cosa extrañísima porque de un lado pues tiene unas rolas progresivas tocadas así con pincitas y del otro lado unas campanas, ¿no? Y bueno, fue un tiraje, creo que fue de 2000 discos, y pues lo que tiene el progresivo, la gente que escucha progresivo, es que es como una tribu de coleccionistas que les gusta tener cosas como del otro lado del mundo y las más raras y las más exóticas, ¿no? Entonces ese disco tuvo la suerte de viajar a Japón, a un montón de lugares, a Europa, por supuesto, y entonces quedó, digamos, un registro
de ese grupo. Nirgar Vallis al poco tiempo se deshizo, después continuó con otras formaciones, pero incluso el material que grabamos ese no se volvió a tocar. 10 años después, Ramón Nakash, el violinista de Nirgar Vallis, va a California a una expo progresivo, no me acuerdo el nombre, pero una de estas expos donde se juntan puros fans del progresivo, y platica con un brasileño, y cuando el brasileño se entera de que era parte de Nirgar Vallis, se emociona muy, muy cabrón. Resulta que el brasileño había hecho una enciclopedia del progresivo en el mundo, y uno de los grupos que tenía en su enciclopedia era Nirgar Vallis. Entonces, al tener la referencia de nosotros, se emociona y le lleva a Ramón a platicar con unos franceses que estaban ahí en la expo, que eran dueños o son dueños de una disquera dedicada al progresivo que se llama Musea. En aquel entonces no eran los tiempos del internet, estamos hablando de mediados de los 90. Musea vendía por correo, por correspondencia. Ya en la actualidad, pues está obviamente integrada la tecnología y vende por red, ¿no? Pero en aquel entonces uno se hacía del catálogo de Musea y pedías por correo tu disco. Entonces le dice, oye, ¿por qué no imprimimos el disco de Nirgar Vallis? Y se le prende el foco a Ramón y le dice, sí, pero la cosa es que nada más es medio disco. Déjame regresar a México, los organizo y grabamos la otra mitad del disco y ya te enviamos el disco completo. Entonces, gracias a eso, es que 10 años después nos volvemos a juntar los mismos, más un bajista, que nunca hubo un bajista a mediados de los 80, imagínate. Y, y entonces hicimos esa otra mitad, se mandó el material a Francia, y como bien dice, salió en Francia, ¿no? Ramón se encargó de traer unos cuantos ejemplares, no muchos, que se llegaron a vender en Mix Up aquí en México, pero pues es un disco importado, no es un disco que se haya editado aquí en México. Esa es la extraña historia de Nirgar Vallis. Y ya después de Nirgar Vallis viene Hiperfonía, ¿no? Y es lo que se convierte en Baraja, tal cual. No exactamente. Hiperfonía, era un proyecto de Toño Salas, un guitarrista, que era una mezcla de flamenco con jazz. Ok. Y ahí quizás fue el primer grupo que empecé a ver como una cosa más profesional, porque ganábamos dinero, ¿no? De las tocadas. Y tocábamos en los foros de entonces, que no eran muchos. El Ágora, me acuerdo que hasta el Casino de la Selva, allá en Cuernavaca, llegamos ahí. Y se deshizo Hiperfonía. Toño Salas se encargó de rehacerlo en muchas ocasiones. Yo participé en 2 o 3 de esas reorganizaciones de Hiperfonía, y en una de esas veces conozco a Gianpaolo Galasso, un saxofonista italiano que estaba recién llegado a México. Gianpaolo Galasso y yo pues hacemos clic, y de repente como que nos pusimos a platicar y dijimos, oye, pues sí, el jazz está padre y lo que quieras, pero como que a mí me late más estar en una banda que sea como más directa, menos complicada en el sentido de querer hacer solos muy rebuscados y ser muy, muy técnicos y demás, como que me gustaría algo más directo. Y entonces un día Paolo y yo vamos y visitamos el ensayo de mis hermanos que tenían su banda escolar. Esa banda era Baraja. Wow. Llegamos y nos integramos un día que fuimos de visita ahí a un ensayo, y hubo tal química que en ese momento se conformó la Baraja, que fue la que estuvo rolando, digamos, ya en Rocotitlán, Rockstock y todo ese circuito, y que se inscribió en el concurso de Rock en tu Idioma también. Fuimos parte del concurso. Oye, qué chido. Fíjate que ahorita me acordé en el disco de Los Cuates de la Chamba, el primero que sacaste, el primer disco de Los Cuates de la Chamba, pues, quiero decir, ahí rescataste Mae. Ahí hay una versión de Mae, sí, claro. Y de hecho, fíjate que hay una rolita ahorita que hablábamos del progresivo, de las del final, creo que se llama La Espera, que a mí me suena muy progresiva. Bueno, la influencia progresiva siempre ha estado en mi música, ¿no? En ese mismo disco hay una que se llama Cato, que es instrumental,
que también es muy progresivona, ¿no? Con unos tiempos ahí extraños y cambios de compases. Y casi siempre en mis discos, que ya son 7 a la fecha, incluyo tanto temas instrumentales como temas con mucha influencia del progresivo, pero no hago específicamente progresivo, a mí me gusta mezclar de todo, ¿no? Claro. La vida es el viaje fue antes de Los Cuates de la Chamba, ¿no? No, ese es el segundo. Ah, sí fue después. Ok, yo estaba con la idea de que este había sido el primer disco antes de Los Cuates de la Chamba, fíjate. Es del 2000, y ahí rescato otro tema de Baraja que es No me hables así, que esa la tocábamos con Baraja. Ese disco, bueno, yo lo tuve en cassette, está re bueno para hacer el quehacer, oye, porque es de esos que pones de principio a fin, en serio, o sea, está, de repente tiene como que una onda medio funk y todo, o sea, lo pones y ya no lo puedes quitar, ¿no? O sea, hasta que se acabe. Ese disco me gusta, yo ya me deshice de mi colección de cassettes, ahí también se fue el de Los Cuates de la Chamba, pero me gusta mucho ese. En ese participan Kenny y Julio Díaz de Santa Sabina, güey, y Kenny de Los Eléctricos, ahí andan ellos, porque han de saber, chavos, que nos ven, que en Los Cuates de la Chamba siempre hay invitados, o sea, el que me digas y mandes, o sea, ahí han pasado, de gente de Café Tacuba, Tex-Tex, Julieta Venegas, un chingo, cabrón. Y el señor González ha participado en un chingo de bandas también. También he tenido esa fortuna que como invitado he participado con muchos. Yo me acuerdo de una vez, una anécdota bien chistosa se iba a estrenar iba a ser la presentación de la avalancha de éxitos de Café Tacuba, y tú tocaste en el Metropolitan con ellos ese día. Y a mí me sorprendió porque ese día yo andaba buscando un boleto, porque siempre ibas el mero día y había boletos en las bandas. Y yo me confié, pendejo, y ese día voy el mero día en la mañana y pues ya no había boletos. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que esa banda pues ya se había hecho más importante. Pero a lo que voy estaba yo afuera y buscando un boleto, y me acuerdo que llegaste tú con Rubén en un coche, no me acuerdo si era un Corsair, no sé, pero y yo dije, no mames, el señor Rubén González tenía un Corsair entonces. Sí, y dije, no mames, el señor González, la neta me dio un chingo de pena hablarte, güey, pero así yo así de no mames, güey, o sea, mi ídolo, y sí conseguí boleto y sí, ahí estabas, güey, y también tocaste en el Unplugged con ellos, me acuerdo. Claro, sí, de hecho, haber participado ahí en la presentación del Avalancha es porque ya había un camino recorrido ahí con los Tacubos, que al principio me invitaron, bueno, la secuencia de hecho fue la siguiente, o sea, yo tocaba con Frata era el ingeniero de sonido de Botellita, de hecho, entonces él me invita a tocar con él, y tocando con Frata también tenía muchos invitados. Entonces, en una ocasión, Julieta empezó a tocar con nosotros, Julieta Venegas. De hecho, los conciertos de Frata empezaban con 2 o 3 temas de Julieta que tocaba sola, y después se seguía Frata y ella integrada al grupo de Frata. Era cuando entonces, La Milagresa, ¿no? La Milagrosa. La Milagrosa, sí. Y entonces, Julieta había intentado formar La Milagrosa varias veces sin mucho éxito, y un día, terminando un ensayo de Frata, nos dice a Frata y a mí, oigan, ¿no me echarían la mano para hacer La Milagrosa? Órale, va. Entonces empezamos a tocar en La Milagrosa, después se incorporó Iván Moreno, el baterista, y en algún momento el novio de Julieta, que era Joselo, de Café Tacuba, también participó en La Milagrosa. Entonces ahí yo conozco a Joselo, y hacemos también buena química, y Joselo me invita a tocar con Café Tacuba, porque estaban con la idea de hacer unos acústicos. No me habían dicho nada del Unplugged ni nada, sino simplemente querían hacer conciertos acústicos, y me invitaron a mí. Habían estado probando con Carlos Valraven, el baterista de Consumatum Est, pero algo pasó que no quedó él, y invitaron entonces a Iván Moreno, el que tocaba la batería también con Julieta Venegas. Entonces empezamos a ensayar con ellos, empezamos a tocar en lugares como el Bar Mata y otros en la Ciudad de México, y después de una tocada nos dicen a Iván y a mí, oigan, es que lo que queremos es proponerles que nos acompañen en el Unplugged que va a ser en Miami. Y entonces pues dijimos, órale, pues está chingón, ¿no? Vamos. De ahí hacemos ese programa,
En esa época andaba yo muy internacional porque me fui con ellos a Miami y de ahí viajé a Chicago porque Botellita tocaba en Chicago. Entonces fue una época muy padre, tuve muchas colaboraciones, aunque mi grupo centro, al que yo pertenecía, era Botellita de Jerez. Y entonces después vino la promoción, después del Unplugged, seguimos tocando, pues no sé, como un par de años, yo con los Café Tacuba, y es cuando hacen el Avalancha de Éxitos. Entonces me invitaron a tocar en un par de rolas también de la Avalancha de Éxitos, y las colaboraciones siguieron después, porque yo los invité a mi primer disco, y ellos después me invitaron tanto a proyectos solistas de ellos como al disco Sino, también, ahí tengo participación. Sí. Entonces, ha sido una colaboración con ellos muy, muy bonita, que además yo aprecio mucho, porque les tengo gran admiración, y pues ahí he tenido ese nexo con ellos, ¿no? A partir de ese origen que pasó por Julieta Venegas, ¿no? Por Frate Julieta Venegas. Sí, oye, qué chido, cuando llegaste a la Botellita, bueno, te tocó en una época difícil porque era cuando todo el mundo dijo, ay, no, es que Botellita, ya se fue, ya se vendió a Televisa, salieron en Alcanzar una Estrella. Así es. Hacen cumbias y así, y muchos fans de la Botella dijeron, ya no me gusta Botellita, ¿no? Pero fíjate que cuando sale, bueno, así la Baticumbia y así, pero Niña de mis ojos es un disco así entrañable para mí. De hecho, mi canción favorita de Botellita es La Calaca. Me encanta. O sea, y el gordo lo sabe. Siempre íbamos a los conciertos cuando en los diferentes regresos de Botellita, primero con Garao, luego regresa la HH, decíamos, ay, que toquen La Calaca, güey, que la toquen. Sí. Nunca se me hizo, ¿verdad? Pero es un disco que me gusta mucho. Y que además se descontinuó y bueno, yo ya no lo pude conseguir, yo lo tuve en su momento, no lo pude conseguir, pero sí. No se podía ni oír en Spotify, pero afortunadamente ya vimos que sí ya está toda la discografía, sí. Ya está en Spotify. Sí, está chida esa rola, o sea, esa es de las que más nos gusta. No estás para saberlo, pero ya hicimos en el podcast, cuando era solo audio, hicimos un programa, pues dedicado a la botella, porque pues con lo de Armando, pues se nos acabó la botella, y lo hicimos dedicado a la botella. Hablamos al final un poco de Armando, de todo este desmadre que hubo, y cerramos con esa, no te miento, pero este güey y yo estábamos chillando, cabrón. Ahí cuando estábamos grabando esa madre, estamos llorando. Pues porque son dos pérdidas, o sea, se acaba la botella y pues se va Armando, ¿no? Pero, güey, el que se acabe la botella duele un chingo, cabrón. Porque sí es una banda que nos encantaba. Sí, la verdad es que... puedo decir, pues sí fue un shock, ¿no? Todo ese momento tan feo del año pasado. No, nos ha costado mucho recuperarnos de eso, pero afortunadamente, pues ahí está la música para que los chavos conozcan a esta gran banda que fue Botellita de Jerez y que lo sigue siendo, la verdad. Digo, ahorita acaban de sacar tres versiones acústicas, que las he estado escuchando recientemente, que me encantaron. Yo he tratado de conseguir, fíjate, yo nunca supe si el Forjando Patria salió en LP, salió en vinilo, porque yo no hace 2 años salió. Siempre lo tuve así y en casa. Pero sí, pero Sony se aplicó y empezó a sacar algunos vinilos de los que firmamos en Culebra. Como este disco salió en Culebra y el super especial también, los hicieron en vinilo hace un par de años. Y digamos, son más o menos recientes, pero ya existen en vinilo y están por ahí rolando ahí. Sí, los encuentras, que de hecho los encuentras creo que en Mix Up ahí o en Amazon. Sí, y hay tiendas como especializadas, ¿no? Está el Club del Rock and Roll que está ahí por la Alameda, ahí lo tienen. Está también en las de la Roma, ¿no? Está, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue ahorita el nombre. Hay varias, pero hay una particularmente que tiene nuestro disco. Oye, ahorita decías... perdón. Dale. Es que ahorita decía del super especial, que puta, ese es un pinche discazo, güey. Así a mí me encanta porque cubre un chingo de la botella, los arreglos, Anaya, el Cox Gaitán, o sea, le agregan así pinche poncha al disco bien cabrón. Pero ahí nació el solo del Diablo. ¿Ahí es donde nació el solo del Diablo o dónde nació? No exactamente, ahí es donde se registra por primera vez.
Ok. Pero realmente el Solo del Diablo ya veníamos un par de años haciéndolo en vivo, ¿no? La canción es de la primera etapa, de hecho es una canción de Sergio. Y pues las grabaciones que hay de esa versión, pues hasta que no hicimos la en vivo no apareció ese Solo del Diablo, que es mi aportación a ese tema y que a mí me divierte mucho, se me hace muy padre, o sea, disfruto el momento en que llegaba a cantar el Solo del Diablo. Sí, creo que hasta lo subiste a TikTok, ¿no? Sí, hice un TikTok y luego también nos hizo una entrevista el Escorpión Dorado. Ya. Que ya ves que te sacan a la calle ahí en el coche y me hicieron hacerlo también. Entonces hay un video por ahí también del Solo del Diablo con el Escorpión. Qué chingón, güey. Es que eso es así característico de ti, así. Yo creo que en cada tocada te lo pedían o no sé, pero Sí, nada, mames. sí, yo mismo esperaba con ansias ese momento. No, sí, no sabes cuántas tardes de rock and roll hemos pasado este gordo y yo con Botellita de Jerez. Es una banda que nos hermanó y además hemos vivido pues las diferentes épocas de Botellita cuando decían, es que van a regresar al Vive Latino, ¿no? O sea, porque cuando regresó Sergio, y me acuerdo que fuimos, cuando sacaron la película, que fuimos ahí al Circo Volador, una tocada muy emotiva, pero era porque se oía regacho, güey. O sea, pinche audio horroroso, güey. ¿Te acuerdas, gordo? Se oía bien pinche feo, pero nosotros estábamos emocionados, güey. Yo creo que se propusieron así, vamos a tocar como antes y sí se oía bien culero, güey. Pero ahí andábamos. Sí, se oía re pinche feo. Pero no, estábamos con la emoción. Uno de nuestros propósitos cuando se reformó Botellita de Jerez después de la salida de Sergio la primera vez, sí era levantar el nivel musical y de producción, ¿eh? Antes manejaban un poco el discurso de hagámoslo con las patas, ¿no? Pero no, eso cambió, con nosotros cambió. Y no por eso estuvimos exentos de repente estar en situaciones donde el audio estaba de la patada, ¿no? Pero claro. Sí era algo que procurábamos, sonar bien y tocar bien. Oye, el último Waka Rock, que digamos fue la última placa de esa botella de entonces, fue un concierto bien chingón, porque estuvieron las etapas, me acuerdo que empezaron con, según yo empezaron con la HH, luego siguieron con el Unplugged, y luego cerraron con la botella, y luego salieron todos al final así, pinche Metropolitan se caía, güey. Pero ese concierto ha de haber sido difícil, ¿no? Por los ambientes, por la gente, por cómo se llevaban. ¿Tú qué te acuerdas de eso, güey? La vibra entre nosotros también tuvo que pues mira, ahorita que mencionabas el concierto de Café Tacuba en el Metropolitan, ese concierto lo abrió Paco como solista. Y yo aparecí después ahí acompañando a los Tacubos. Ese día fue el día, ahí tras bambalinas en el Metropolitan, que le dije a Paco que yo había tomado la decisión de salirme de Botellita. Ya le había dicho a Armando antes, ¿no? Habíamos tenido un concierto en el Péndulo de la Condesa y le había dicho a Armando que yo ya tiraba la toalla, ¿no? Y me faltaba hablarlo con Paco y la ocasión se dio ahí en el Metropolitan. Entonces, después de eso, pues yo propuse, cuando hablé con Armando le dije, bueno, se me hace que hay dos caminos. Uno es que el grupo siga sin mí. Si necesitan de mí por un tiempo, estoy dispuesto a que el grupo no esté cojo, ¿no? Si consideran que no soy necesario, pues sigan adelante. Y el otro camino era, bueno, pues ya no seguir, ¿no? No tanto porque yo lo propusiera, sino uno del grupo me dijo que ya no quería que siguiera el grupo. Entonces, fue lo segundo. Y entonces dije, bueno, si es así, propongo entonces que hagamos una gran despedida. Esa gran despedida no sucedió en ese momento, sucedió 6 meses después. Pero entonces nos pusimos a planear ese concierto. Tuvimos incluso una junta ahí en Coyoacán, en el Parnaso, en la cafetería del Parnaso, me acuerdo. Y ahí fue donde surgió la idea de ponerle el último Waka Rock. Yo estaba pensando en el último tango en París, la película esta. Y dije, ¿por qué no se llama el último Waka Rock? Y órale, sí, como que prendió la idea. Y entonces
parte de esa planeación fue, ¿por qué no invitamos a todos los que han sido parte de Botellita? En realidad estuvieron todos ahí menos Benjamín Alarcón, porque tenía un conflicto muy severo con Armando. Nunca hubo reconciliación ahí, desgraciadamente. Pero... Y nosotros con él tenemos conflicto también, los fans. ¿Ah, sí? No, pues no deberían, porque realmente pues es como con Sergio, o sea, hay gente que cree que, por ejemplo, yo estoy peleado con Sergio. Yo no tengo ningún pedo con Sergio. Al contrario, le tengo mucha admiración. Pero la gente nos ve como antagónicos, ¿no? Sí, no sé por qué se hizo esa como distinción. Para mí era la botella, cabrón. Sí, pues bueno, tú eres parte de unos seguidores que ven a la botella como una cosa total, pero hay quienes sí compraron esta idea de pleito entre las dos botellas, ¿no? Y un poco fomentadas por el mismo Sergio, hay que decirlo, con su comunicado y cosas de ese tipo. Sí. Pero la verdad es que el público no tiene por qué comprar esos pleitos, que fueran pleitos particularmente entre Paco y Armando con Sergio, ¿no? Yo no fui parte de esa bronca. Entonces, bueno, vino esta idea de por qué no hacemos con todos. Incluso se pensó en Sergio, con quien no se había tocado en muchísimos años, y se le hizo la invitación y Sergio aceptó y estuvo poca madre, ¿no? Santiago ya se había salido hace un año del grupo y entonces estaba Fernando Andrade en su lugar y se invitó a Santiago también. Entonces, al final estuvimos todos, los que también participaron en el super especial que tienes ahí a tus espaldas, y entonces estaban Anaya, Cox, todos, menos Benjamín, era el único que no fue parte. Él fue como público en el Metropolitan. Ah, ok. Pero no estuvo en el escenario. Y entonces, ya 6 meses después fue que se dio entonces el concierto ahí en el Metropolitan. Cuando vieron que se empezaron a vender muy bien los boletos, nos dijeron que si queríamos hacer otras fechas, nos propusieron abrir varias ahí y en otras partes del país, pero la verdad es que la tensión interna entre nosotros era ya muy gacha y particularmente Paco dijo, yo no quiero dar más conciertos, y entonces nada más fue un solo concierto en el Concierto Metropolitan, en el Teatro Metropolitan, y después sí hubo 2 conciertos más, digamos, extraoficiales, que fueron los verdaderos últimos conciertos. Uno en La Habana, Cuba, que Café Tacuba invitó a los Botellos a tocar con ellos en La Habana. Yo no fui, porque yo tenía otros compromisos en México, pero fueron Fernando Andrade, Armando Vega Gil y el Mastuerzo, y tocaron con Café Tacuba en La Habana. Y regresando, los de Órbita, la estación de radio, dijeron que a toda esa gente que se había quedado fuera el día del concierto, porque se quedó mucha gente afuera, que les iban a dar como una especie de posibilidad de ver a Botellita por última vez. Y entonces regalaron en su frecuencia boletos para un concierto en Rocotitlán, que ese sí fue verdaderamente el último concierto que dimos en esa época, y que se subieron muchos al palomazo. Estaba ahí Alex Lora y había gente de Santa Sabina y se puso ahí como muy loca esa vez. Y de ahí, en teoría, pues Botellita no iba a seguir, pero pasaron otras cosas, ¿no? Y el trío se volvió a juntar, principalmente porque salió la caja, el estuche de peluche. El estuche de peluche, claro. Que no habían salido los discos en CD, existían en acetato, pero no había salido en CD. Entonces Polygram saca esa caja de peluche y pues había que presentarla y promoverla, y entonces es que los invitan a juntarse y de ahí para el Real se volvieron a juntar un buen rato, ¿no? Lo único que no me gustaba de ese regreso, fíjate que es que la HH hizo historia con nuevas canciones que nos encantaban. Y Arauz, no, es que eso no es Botellita. Y entonces, obviamente, no quería tocar, y eso nos emputaba, que no quería tocar canciones de la HH, ¿no? Y dices, bueno, pues total, como fans siempre estábamos así como un poco con la onda de, ay, ojalá y algún día los pudiéramos volver a ver. Digo, y pasa el tiempo y se vuelven a juntar, y para nosotros fue padrísimo volver a ver a la HH. Pero además nosotros nunca tuvimos ninguna restricción en tocar cosas de todas las épocas, porque claro, a diferencia de Sergio, nosotros sí veíamos a Botellita como un total, ¿no? ¿Y Sergio, ¿sabes qué? Ajá. Sergio de alguna forma se siente Botellita, pues. Claro, entonces, exacto. Él dice, si no estoy yo, entonces no es Botellita. Sí. Y qué mal que no aprovecharon el rejunte,
Porque, o sea, nosotros vimos el primer concierto y puta, chingón. Y luego, van a estar en Metropolitan, chingón. Y luego, van a estar aquí, vámonos. La película, chingón. Pero de repente se volvió en un, y luego, ¿qué más, güey? O sea, ya hagan algo, cabrón. Y no aprovecharon para hacer algo nuevo. Hicieron algunas grabaciones para tributos, para películas, ¿no? Pero eran sí, por temas ejemplo, sueltos. El de los Tigres del Norte es una joya. El de Jefe de Jefes es una pinche joya, pero ya más allá de no hubo algo. Sí, y de hecho fue una de las, cuando con Paco y Armando nos buscan a Santiago y a mí en 2012 para nuevamente integrarnos a Botellita, sí hablamos de que estaba chido, pero siempre y cuando hiciéramos material nuevo, que el rollo de vivir de la nostalgia a nosotros no nos latía, pues. Entonces, gracias a eso es que hicimos el hashtag No Pinches Mames, ¿no? Y estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno y la verdad es que los fans les agradecemos que hayan vuelto a hacer música porque sí extrañamos y qué bueno. Aunque de la nostalgia, te propusiste un pinche reto muy cabrón, que es recopilar la historia del rock mexicano, que dices, güey, muy cabrón, o sea, tienes que estar loco para hacer una cosa tan complicada. Mira, que yo como seguidor, me acuerdo que alguna vez leí, este libro me encantó, el de Federico Rubli Kaiser, de Rueda, qué gran libro, aprendí un chingo de cosas de este libro, retrata la onda chicana, a Vándaro, y de veras, este güey como periodista me dejó, es más, me lo firmó Javier Batis, en una me lo firmó Batis, y hay fotos aquí que dicen, ¡ay, güey, no mames, esta yo ni la tengo, estoy en mi casa ahí con mis hermanas y todo! Bien chido. Y cuando dices, ¿quién se puede poner ahí a tratar de seguir la historia del rock mexicano? El de Sirenas al Ataque también, que dices, claro, librazo. Qué ejercicio tan cabrón de estar recopilando datos, fotos, nombres y todo. Lo más cercano a una enciclopedia del rock mexicano, y me acuerdo que cuando salieron yo los compré, el de Sonidos Urbanos, pero nada más te trae las bandas de la Ciudad de México y las bandas de Guadalajara. Sí, y eran bandas emergentes, básicamente. Ajá, y bandas emergentes, exacto. Y de repente viene tu libro y dices, no mames. Yo no sabía, por ejemplo, que Sergio Bustamante, el actor, que yo siempre lo vi como un señor así con cara... La voz de Televisa. Y de malo, y había estado en una banda, o sea, eso yo no lo sabía. De hecho, es un pionero, pero de a de veras, del rock en México. Sí, o sea, es una... y fíjate, la gente dice, Sergio Bustamante, tal vez no lo ubica, pero ya cuando lo ve, dices, no mames, ese güey, y hasta hacía doblaje de voz, hizo como... O lo oye, sí, exacto, era una voz muy característica. Era la voz del Estadio Azteca también, o sea, era una voz que la oyes y sabes que es ese güey, era un villano en las novelas de Televisa, ¿no? Sí, exacto, y estos libros, que la neta están bien chingones, que ya van 3 tomos, que el último infelizmente salió cuando empezó lo de la pinche pandemia, ¿no? Así es. Sí, me agarró toda la promoción ya encerrado. Pero le vamos a dar más cuerda una vez que podamos volver a vivir una vida más o menos normal. Pero esta trilogía, ahí la terminas con este tercer libro. Por lo pronto sí, porque la idea era hablar de los 60 años del rock mexicano que en realidad se cumplen en el 2016. Aunque yo llego a meter información hasta de cosas que sucedieron hasta el 2017. Quizás pueda hacer alguna especie de apéndice o algo para complementar estos libros, pero el proyecto original era hablar de los 60 años. Oye, y así como en las películas que hay los spin-offs, ya sabes que le meten un bracito ahí entre. Ajá. Aguantaría hacer un spin-off de Botellita de Jerez, güey. O sea, con la investigación que haces, neta, no habría por qué no hacer un libro de Botellita. Y material yo creo que hay un chingo. Sí, estaría bueno que lo hiciera. He de decirte que me costaba, la parte que más me costaba a la hora de hacer estos libros era hablar sobre los proyectos donde yo tuve que ver, porque dentro de lo que cabe, pues sí es una labor muy subjetiva escribir, pero buscaba en lo más posible ser muy veraz en lo que estaba escribiendo. Entonces, ser parte del proyecto no me ayudaba mucho a tener como esa perspectiva de fuera, ¿no? Y sí lo cuidé mucho, pero es más difícil para uno que fue parte de la banda escribir esa historia. Eso como que le toca a otro.
Yo, en ese sentido, en mis libros, pues fui quizás un poco técnico, pero a lo mejor si escribo un rollo biográfico es distinto, ya le pongo de mi cosecha y pongo todos mis sentimientos ahí, pero para hacer algo más tipo documental tendría que ser otra persona. Ok, y el tema biográfico sí estaría bueno, porque hay muchas más cosas dentro de tu vida que obviamente son parteaguas, ¿no? Lo de la enfermedad y tantos cambios por ejemplo, lo del cambio de vida en los países, no sé qué tanto te habrá afectado, ese tipo de cosas, a lo mejor biográfico estaría muy bueno. Pues sí, sí. Bueno, hay un libro más o menos que lo hace, que fue mi primer libro, Mi Vida Pop, que son crónicas autobiográficas, pero las mezclo con muchas otras cosas, no solamente estoy hablando ahora sí que de mi vida, pero cumple un poco esa función, ¿no? De contar todo ese trayecto. El nacimiento de ese libro era que yo le quería contar a mis hijas la historia de su papá, y estaba yo en un momento muy crítico porque estaba enfermo de cáncer y no sabía si lo iba a sobrevivir o no. Y entonces dije, no, pues le voy a escribir. Y una amiga que estaba creando Rhythm and Books, la editorial que lo sacó al final de cuentas, Elena Santibáñez, me dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos un libro? Y dije, órale, pues en base a eso entonces empecé a aderezarlo con otras cosas, que lo hicieran más como del interés más general, no fuera tan dirigido a mis hijas, ¿no? Y gracias a ese libro, también es que se me abrieron las puertas para hacer esto de 60 años de rock mexicano. Ya me imagino la cantidad de noches de desvelo que has de haber pasado cotejando datos, porque igual entre lo que te dice la banda, o sea, el grupo como tal, Sí, y lo que ves en otro lado, dices, ay cabrón, ¿qué pongo, güey? O sea, ellos me dijeron una cosa diferente, ¿no? Dentro de la misma banda había versiones distintas, generalmente. Puta. Sí, no, fue una labor muy ardua y como dices tú, de mucho desvelo. De hecho, fueron 3 años y medio en que estuve dedicado full time, bueno, casi full time, a estar escribiendo, investigando, cotejando datos. Lo único que hacía extra era comer, dormir e ir a ensayar con Botellita o ir a tocar a algún lugar con Botellita y regresaba a darle, ¿no? Y sí fue un encierro tremendo. Mi mujer dice que no me tuvo en 3 años y medio, ¿no? Que sí me tuvo, pero digo... Sí, pero ahí estabas, pero ausente, güey. O sea, no, ausente, bueno, no hablabas ni nada. Cumplía también, pero digo, sí fui un workaholic esos días. Oye, ¿y no te pasó? Digo, al menos a mí, ¿sabes qué sí me pasó al empezar? Yo no he llegado al 3, no he llegado al tomo 3 todavía. Porque, digo, en estos días de encierro pues también los dedico mucho a leer y todo. Está formado, ahí viene ya, pero pasa que cuando empiezas a leer la historia del rock mexicano, te empiezas a ser fan de cierta época. Y antes, claro, yo no sé si te pasó eso, o de una banda en particular. Pues sí, me hice fan de bandas que no conocía o que conocía, no pensaba que fueran tan interesantes. Y sobre todo, como que hubo un reajuste también en mi percepción, en mi juicio sobre ciertas épocas o ciertos grupos, ¿no? Antes tenía quizás un juicio más visceral hacia ciertos grupos, por ejemplo, los de la onda chicana, que se me hacían, que habían sido muy negligentes y que por su mal manejo de las situaciones que los llevó a un concierto mal organizado en Avándaro, nos había afectado a todas las generaciones que seguimos después porque hubo una prohibición de 15 años, ¿no? 15 años, claro. Y entonces cuando ves su contexto, cuando ves sus circunstancias, ves que son producto de un momento, cambia tu juicio, cambia tu percepción, claro, totalmente. Y no solo eso, empiezas a oír su música más a detalle y te das cuenta que eran bandas muy cabronas, que sonaban muy bien y que tenían lo suyo, ¿no? Más allá de que generacionalmente yo soy de un rock que se preocupó más por cantar en español y por hacer proyectos propios, con conceptos propios, etcétera. Cuando ves ese antecedente que tuvo que suceder para que yo finalmente también fuera parte, ya cambia tu juicio totalmente, ¿no? Los entiendes como productos de su momento, ¿no? Claro. Sí, yo lo que intenté hacer en su momento fue ir leyendo e ir haciendo una playlist.
Ajá. Pero sí es cansadón, pero está chido ese ejercicio, pues, porque empiezas a agarrar y sí, o sea, te das cuenta también que a las plataformas les falta un chingo de música, pues que no está, o Falta. sea, que Claro. te Aunque das la cuenta de verdad, esos huecos, ¿no? encuentras casi todo, ¿eh? Sí, Entre YouTube, Spotify y las que puedas encontrar, sí encuentras como el 90% de la música. Y claro. está padre acompañar la lectura con la escucha. Ya ves que lo digo ahí en los libros, ¿no? Describir la música no es fácil en texto. La música se escucha. Por mucho que la pintes de cierta manera, a veces hasta la pintan más bonito de como realmente se oye. Claro. Claro. La prueba real es escucharla, ¿no? Y pues se vuelve el soundtrack del libro, ¿no? Ahora sí que es lo que ustedes hacen, es tal cual el soundtrack del libro. Sí, Claro. fíjate que además te hace revalorar y redescubrir a bandas que habías escuchado de repente de, mira, ¿qué tal? El Pájaro Alberto, el Grupo Ciruela, Uh-huh. el Peace and Love, Bandido, o sea, todas esas bandas que dices, sí, ya los había escuchado por ahí, pero cuando lees la historia de cómo se formó el grupo y lo que hicieron, todo esto que pasó, lo vuelve todavía Uh-huh. más interesante porque lo vuelves a vivir de una manera distinta, Y ¿no? son historias entrañables, todas. Cada una Claro. de las que vas leyendo son historias entrañables, ¿no? No tienes, no te imaginas que te vas a involucrar de esa manera. Entonces ya empiezas a verlas de otra forma, ¿no? Incluso a mí lo que me pasó es que empecé a tener como un orgullo por toda esa historia, ¿no? Que desconocía. Y ese orgullo, pues de alguna forma mi idea es como compartirlo también, ¿no? Con la gente. Sí, porque Claro. los traes públicamente para que la gente los conozca. Y en esos días donde no había redes sociales, donde no había un registro en internet y cosas que ahorita todo el mundo todos los días pone en las redes lo que se le ocurre, hasta un pedacito de canción, etcétera. Y de repente, pues ya los rescatas de la historia y dices, oye, güey, pues es que el rock nacional viene desde acá, ¿no? Y Uh-huh. que aunque con el tiempo el rock mexicano ha ido queriendo copiar los movimientos que vienen de afuera. O sea, cuando vino el grunge, todos querían sonar así. Cuando vino el metal, Uh-huh. querían sonar así. Pero creo que la concepción del rockstar mexicano no es quiero ser famoso y quiero tal, tal, tal. Todo es pasión. O sea, cuando empiezan las bandas, a pesar de que muchos dicen yo me metí porque quería tener chavas y fiesta y todo, pero al final todo mundo lo hace por la pasión que siente por la música. Pues lo hacen los que quedan, ¿no? Porque sí hay quien le entra porque quiere tener las chavas y los autos, y cuando se dan cuenta que no es por ahí el asunto, se van. Se van. Pero sí hay quien se queda porque tiene esa pasión, ¿no? La pasión del rock. Y lo que plantea un poco en los libros también es eso, o sea, el rock se debate entre la forma y el contenido, entre el aspecto y el fondo de las cosas, ¿no? Hay los que se van más a lo formal y sí tienen su mirada puesta afuera y copian lo que hay afuera, y hay otros que están más clavados en dar un contenido que obviamente tiene que tener un nexo con la realidad inmediata, con el lugar donde están, con el idioma que se habla, ¿no? Entonces, eso es una característica de nuestro rock, ¿no? Se debate entre ambos lados, ¿no? Continuamente. Los rockeros mexicanos, en buena medida, somos rockeros porque nos gusta el rock anglosajón. Y esa ha sido nuestra fuente de inspiración, ¿no? Inicial. Claro. Pues qué chingón, Rafa. No, nos quedan 10, 15 minutos, no lo sé, pero antes y continuando con el tema de tu formación y la música y todo lo que haces, me gustaría que platicara un poquito del Antídoto, del sello Antídoto, donde Uh-huh. es un sello que tú creaste y Uh-huh. aparte eres productor de diferentes grupos, ¿no? Por Uh-huh. ejemplo, entiendo que tú produjiste el primer disco de DLD, el de Dildo. Dildo, cuando eran Dildo todavía. Ajá. Sí, pues sí, mira, cuando salgo de Botellita en el 97, después del concierto ese del Metropolitan, yo ya estaba trabajando lo que iba a ser mi primer disco. Había batallado mucho por hacerlo. Mi idea original era hacerlo como un proyecto paralelo a Botellita, por lo cual entonces ni siquiera pensaba en tener una banda como tal. Se llama el señor González y los cuates de la chamba, porque iba a acudir a los invitados, íbamos a hacer un disco y después veríamos lo de presentarlo, pero mi banda formal era Botellita de Jerez. Entonces cuando logro ya por fin
un camino para que salga ese disco, primer disco del señor González, es cuando pasa también lo de la separación de Botellita. Y entonces de repente se convierte en el único proyecto, ¿no? Y en que tendría que formar una banda estable para poder empezar a tocar. Entonces, ese primer disco yo lo produje. Con Botellita estuvimos los miembros de Botellita aprendiendo a producir, porque desde el disco Forjando Patria, las producciones ya fueron nuestras. Entonces, me eché, digamos, el siguiente paso fue, vamos a producir solito, ¿no? Ya no voy a tener como ese cobijo de la banda y vamos a producir mis propios discos. Y saqué ese primer disco, saqué La vida es el viaje, y por aquel entonces hice una estación de radio en internet que se llamaba Radio al Cubo. Y uno de los que estaban en Radio al Cubo era Toño Sánchez, que él trabajaba entonces en Opción Sónica, la discográfica que sacó mis primeros discos, de señor González. Entonces, hicimos muy buena amistad, y cuando en esa primera etapa de Radio al Cubo, el servicio era gratuito, pero hubo un momento en que entonces se comercializó, empezaron a cobrar el que tú pudieras hacer transmisiones, y a mí ya no me gustó tanto, porque además me sentía como muy revolucionario en una estación donde podía hacer lo que yo quisiera sin dependencia de nada, entre ellos un patrocinio. Y entonces dije, no, pues vamos a emprender otra aventura, ¿no? Y Toño Sánchez y yo decidimos, yo le comenté, a mí me gustaría ser una productora, ya aprendí a producir, me gustaría producir a otros. Me dice, ¿por qué no hacemos la disquera ya, como va? Entonces, inventamos Discos Antídoto. Coincide con que en ese entonces Opción Sónica truena, o sea, financieramente, y entonces queda un vacío, un gran vacío, porque Opción Sónica era una alternativa real para muchas producciones que no eran parte de la gran industria, ¿no? No habían sido parte ni del rock en tu idioma, ni de la avanzada regia, ni de un montón de conceptos que fueron inventando, pero había otro rock que sí estaba saliendo por disqueras como Denver, en el caso de los grupos urbanos sí. y había otros tantos que Opción Sónica pues cubría muy bien, ¿no? Entonces Antídoto de repente tuvo un auge, donde esta intención mía de producir a otros pues se empezó a dar en aquella época. Estamos hablando de que Antídoto duró escasos 4 años. Llegué a producir como una veintena de discos, y sacamos un tanto más como catálogo, ¿no? Tenemos como unos 40 discos en nuestro catálogo al final de esos 4 años, pero vino un descalabro porque como disquera independiente no era fácil promover lo que hacíamos. Entonces dependíamos mucho de una estación del estado, que era Órbita, para poder tener un escaparate y que oyeran lo que hacíamos. Y como el 80% de lo que llegábamos a vender lo vendíamos en la Ciudad de México. Entonces, tampoco las opciones del exterior de la ciudad nos resolvían mucho. Entonces, cuando se nos acaba el escaparate, porque tengo un pleito con los nuevos administradores de la frecuencia, que fue Reactor, la empecé a ver muy, muy difícil. Y por otro lado, el CD también ya iba de salida. O sea, hubo muchos elementos que apuntaban a que seguir con la disquera no redituaba, ¿no? Que nunca redituó. Yo, de hecho, me conformé con apenas recuperar lo que invertía en producciones, pero no fue un gran negocio. O sea, sí, no voy a negar que sí le gané algo, pero hubo discos que no me dieron nada, o sea, que fueron fracasos comerciales totales. Y no me arrepiento, porque yo veo el hacer discos también como eso, como una documentación de lo que se está haciendo. Y entonces, que el que quede un documento, pues yo feliz, ¿no? Claro. Y bueno, fue por ahí del 2005, 2006 que Antídoto dejó de ser como disquera, aunque yo sigo usando el sello de Antídoto en cada disco que saco yo, ¿no? Ahora sí que las producciones que he continuado ya han sido solo mías, o cuando he producido a otros no han salido como Antídoto, sino ha sido para otras empresas, ¿no? Pero bueno, la satisfacción, ¿no? La satisfacción de haber creado también este proyecto que al final se sigue
La tecnología va cambiando las cosas, ya los Sí, físicos, pues ya se queda. ya no, La nostalgia de querer tener un vinilo nos queda a muchos todavía. Claro. claro. Y en su momento, Y cuando. estoy seguro de que en algún momento va a volver el objeto físico. De alguna forma ha regresado con el acetato de vinilo, ¿no? Sí es como una cosa muy dirigida a cierto tipo, a ciertos nichos, ¿no? Pero yo creo que esta cuestión de no poseer la música en un objeto, como decir, ¿y ahora a quién le voy a heredar la música que junté a lo largo de mi vida? O sea, no acepto que así sea de ahora en adelante. O sea, estas nuevas generaciones lo único que tienen son archivos en las nubes, ¿no? Y tiene que materializarse de alguna manera, ¿no? Claro. Ese bagaje que uno va formando, ¿no? De la música. Y ya lo último que sacaste es Combo Mobox, ¿no? Así es. Que también está bien chingón. Sí, pues mira, de repente tuve la necesidad de salir un poco de mi área de confort y en vez de sacar un disco del señor González, dije, ¿y qué pasa si le damos la vuelta un poco a un proyecto personal, ¿no? Decidí juntarme con Zaira Franco, que tiene una voz maravillosa. Siempre la he admirado desde hace muchos años. Y siempre estuvo en el aire esta onda de, bueno, algún día hagamos algo, ¿no? Pero pues se quedaba así como nomás una idea flotando, hasta que un día dije, vamos a aterrizar esto. Tenía 4 temas ahí que había compuesto, había maqueteado, y se los llevé y le dije, oye, ¿cómo ves? ¿Te gustaría ser parte de un proyecto? Hagamos un proyecto. Y me dice, ¿qué haría yo? Pues de entrada cantarlas. Entonces eso ya para mí también es un rollo porque pues estoy acostumbrado a cantar mis canciones. Claro. Pero ya había habido un experimento previo con un proyecto también alterno que hice que se llama El Grau, que había hecho composiciones en donde cantaba yo y cantaban otros, Fernando Rivera Calderón, Laura Vázquez, etc. Entonces, con ese antecedente dije, bueno, hagamos un proyecto en donde que haya una front girl, que yo no soy el que esté al frente, sino que sea, en este caso, Zaira, y pues pongo toda esa, digamos, aparato que yo ya había creado para hacer mis discos, pero ahora para hacer este proyecto, que lo llamamos Combo Mobox, y sacamos un EP de 4 rolas. Y estábamos justo por entrar al estudio para grabar otras 4 a principios de este año, cuando sucede lo de la pandemia, ¿no? Entonces tenemos en stand-by ahorita el siguiente EP, y mi idea es, apenas saquemos eso, pues meternos en la empresa de sacar un LP completo con los 2 EPs más unos temas más. Y ese es el plan que hay ahorita con Combo Mobox, que ha estado un poco afectado por la pandemia, ¿no? Sí, oye, por acá te manda a saludar Giancarlo Fragoso de Telefunca, que nos está... muy querido el Giancarlo de Telefunca. Andan allá en las Barcelonas desde hace un rato, pero... Sí, tuvieron un primer intento un poco fallido también por situaciones familiares. Le mando un abrazote y finalmente están allá. Yo le tengo mucho cariño porque él fue partícipe de mi primer disco, El Señor González y los Cuates de la Chamba. Estuvieron él y el que tocaba la trompeta en la dosis, Gil. Ajá. Y Gil Cervantes. Y desde entonces, pues ha habido muy buena onda. Ellos me han invitado también a hacer cosas. Me involucró con un proyecto ahí de Guadalajara. Hay simpatía y admiración también, como no, al buen Giancarlo Fragoso, que pasó de tocar los metales en la dosis a hacer música electrónica, ¿no? Que eso está padrísimo también. Hace poco reseñamos su último disco, que está bien chingón. La verdad es que nos latió un buen. Y por eso los invitamos al programa. La verdad es que revivieron así bien chido el proyecto de Telefunca. Y ahorita andan con todo por allá en España. Entonces, qué chido que Giancarlo acá se acordó de la banda. Dice, te quiero, González, dice. Yo también. Me da gusto que estés ahí dando todo, siempre imparable, con este espíritu de resistencia, ¿no? Que tenemos que tener los que todavía andamos en este desmadre.
Sí, ahí lo andamos siguiendo porque andan haciendo un montón de cosas, estos pinches loquitos mexicanos que andan allá haciendo su ruido en España. Qué chido. En Barcelona. Déjate platico rápidamente porque ya estamos casi de salida. El Gordo y yo cuando vamos a los conciertos solemos ir con marionetas. Hemos creado marionetas de varios rockeros mexicanos. Qué padre. Chava Rock, tenemos un Alex Lora, Sabo Romo. De hecho, a Javier Batis le regalamos su muñeco. Son piezas únicas, no hay dos. ¿Son qué, puppets o son...? Sí. Ajá. Sí, ahorita te enseño uno. Acabamos de hacer uno del sax de la maldita vecindad. Y que de hecho teníamos planeado hacer a la botella, pero pues ya no pasó, sí. Pero no, o sea, se puede hacer, güey, o sea. Claro que los pueden hacer. Déjate traigo uno, espérame. Sí. Yo tengo un puppet de mí que hice cuando hice una obra con Fernando Rivera Calderón en El Vicio. Okay. Yo manejaba un puppet de un emo, pero la que hizo el puppet del emo, en aquel entonces le hizo puppets a varios de nosotros, y yo tengo un puppet de mí. Ya. Pero de un señor González previo al cáncer, porque después mi aspecto cambió un poco. Entonces, ahorita si lo ves quizás no se parece tanto, pero ahí tengo mi puppet. Creo que el del emo sí lo vi, que tenía los ojos pintados aquí, ¿no? Y yo mismo salía disfrazado de emo mientras lo manejaba. Sí, me acuerdo. Sí. Mira, ahí está el sax. El Gordo. Aquí tenemos al sax de la maldita vecindad, acá con su saxofoncito bien reluciente, mano, mira. ¡Ay, qué padre! Un saludo al sax, que se reponga, ojalá siga mejor. Sí, ojalá. Sí, y tenemos varios personajes. No sabes el pedo que es meterlos a los conciertos, ¿eh? O sea, no nos dan permiso, no, tenemos que hacer circo, maroma y teatro para poderlos colar a los... Oye, eso lo ves desde el escenario y olvídate, te ubican pero perfectamente. Este soy yo. Sí. De hecho, el güey del puppet, ¿no? Este soy yo. De hecho, sí, cuando llevamos a Javier Batis, ajá, y que estaba tocando, sí lo vio desde el escenario y dice, mira, ahí está el Batis. Sí. Oh, y ya después se lo dimos. Y cuando estuvimos ahí con Yucatán Agogó en Vive Latino, nos metimos al slam y se madrearon al Gordo ahí en el slam. Y el Ramón sí dijo, oye, te madrearon, ¿verdad? Y sí nos vio. Sí, ya aquí nos tenemos a ubicar. Al Cebollón, al Sabo Romo. Qué padre. Sí, entonces tenemos varios personajes, tenemos a un Alex Lora, tenemos a un Chava Rock, tenemos un artista que nos hace los personajes en marioneta, y en su momento quisimos hacerlos de botellita, pero dijimos, chale, creo que ya no es buen momento. En algún momento sería un buen momento y nos dijeron que no. Te diría que nos encantaría, ¿eh? Ok. O sea, ¿sí? saber que están por nuestros monos, y sería un halago, por supuesto que sí. Yo, si estuviera ahorita en la casa, que no lo estoy, como pueden ver, les enseñaría el que tengo de mí, pero es otro estilo de puppet también, es otra técnica, digamos, de fabricación. Pero cuando regresemos a la normalidad, hagamos algo. O sea, hagamos algo. A los botellos, ¿no? A los botellos, ahí hay que coordinarnos y eso no es una labor fácil. Pero conmigo cuentan con todo gusto si quieren. Sí, los tendremos en Puppet, pero pues ya, a ver. Bueno, ¿no? si están, bueno, al menos si tú estás de acuerdo, podemos crear tu personaje en marioneta. Claro que estoy de acuerdo, por supuesto. Ahí nos echamos un siguiente programa donde podamos traer tu marioneta y a ver si le dices canal al Mastuerzo, a ver si está de acuerdo. Lo hemos querido en el programa, pero no contesta, cabrón. Luego anda por ahí complicado, pero de entrada te digo que a él le encantaría tener un puppet de sí mismo. O sea, no te va a decir que no. Pero sí, pues ahí hay que hacerle la labor para llegar a él. Sí. Y ahora que regrese el Valiant, bueno, el Valiant ya está abierto, pero normalmente luego hacemos eventos ahí en el Valiant, que está ahí en Humboldt. Lo conozco. Ahí luego hacemos eventos, de nosotros, de stand-up, así, porque también hemos hecho nuestros programas en el Valiant, nos lo prestan para hacer nuestros desmadres, también hacemos stand-up, y el Gordo y yo, entonces, ahí tuvimos una vez una tocada con Liber Terán, que lo invitamos al programa y nos regaló una tocada bien chida, entonces, ahora que regresemos un poquito a la normalidad, te invitamos para que hagamos la siguiente parte del programa, y pues, te llevamos tu marioneta. Con todo gusto. Así es, mi Rafa.
Y ya digo, para cerrar, aparte del combo Mobox, de lo que nos acabas de decir de la promoción del libro, ¿qué más viene? La neta, qué chingón que se juntaron para grabar Mae. Ahora con lo de la pandemia, no mames, quedó bien chingón, güey. O sea, ahí lo pusimos en el Facebook, pero quedó muy chido. Está muy divertido, para los que no sepan, después de 32 años de la separación de Baraja, ese grupo que hice con mis hermanos, del que platicamos hace un ratito, pues uno de mis hermanos, estamos ahorita todos divididos en diferentes países, en 4 países diferentes. Uno de mis hermanos, el que está en Madrid, me dice, oye, y si aprovechando lo de la pandemia y que todo el mundo anda haciendo grabaciones a distancia, ¿por qué no juntamos a Baraja? Le dije, oye, pues estaría increíble, si lo logramos estaría padrísimo. Y el primer video que hicimos en estos términos fue Mae, que se ha vuelto una circunstancia que es solo de la pandemia por lo pronto. O sea, no hay la idea de juntarnos otra vez como banda y tocar porque vivimos en 4 lugares muy distantes. Pero para la fecha ya llevamos 5 temas de Baraja de aquel entonces en las redes subidos y estamos terminando dándoles los últimos detalles a un tema nuevo, totalmente nuevo, que hemos compuesto a distancia y pues se ha vuelto un proyecto muy entretenido ahorita en tiempos de pandemia. No manches. Ojalá el futuro le depare más cosas a Baraja, no lo puedo asegurar, pero por lo pronto lo que ha sido aprovechar esta circunstancia de encierro, pues nos ha funcionado que Baraja vuelve a aparecer. Ahora existe Baraja virtual, ¿no? Imagínate claro. En un Vive Latino Baraja, que veas ahí Baraja, güey. Estaría muy bonito, pero pues ahí tienen que pasar muchas cosas más. Sí, lo sabemos. Sabemos lo complicado que es para una banda presentarse en Vive Latino, porque la misma formación. Y después no puedes tocar, y aparte que coincidan las agendas de toda la gente. Y la misma formación de Botellita, la segunda formación de Botellita, jamás tocó en el Vive Latino. No fue sencillo, no hubo manera. No, y qué mala onda. Complicado. Pero bueno, mira, siempre está la posibilidad, y si no es en un Vive Latino, a ver dónde demonios, ojalá y los pudiéramos ver nuevamente para un evento especial. Yo te recomiendo que sea en el programa Nadie Me Respeta, porque es un gran programa de la familia mexicana, y pues podríamos hacer una rejunte del HH para celebrar el rock and roll y para celebrar la vida, que nada más la vamos a vivir una vez, hermano, y bueno, nos encanta tu trayectoria como músico, como escritor. Y qué bueno que nos regalaste este momento para compartir con toda la banda. Estamos muy contentos, somos fans de La Botellita y nos encantó tenerte el día de hoy. Muchas gracias. Me sentí muy a gusto y son muy amables. Te admiramos un chingo, eres de nuestros favoritos. Ojalá nos podamos reunir algún día ya en persona, escucharte tocar algo, platicar más con los Puppets y todo. Yo creo que eso sí se va a dar. Y neta, muchas gracias por acompañarnos, la verdad. Nosotros ponemos las chelas, ¿eh? Nosotros ponemos las chelas para que se nos afloje tantito el hocico y podamos tener una tarde bonita. El hocico. Oye, digo el nuestro. Para rematar, estoy en otra producción que también está en stand-by. Viene algo nuevo de Monocordio. Ok, súper. Sí, porque has participado casi en todo Monocordio, o sea, hasta tú acá has tocado con ellos, ¿no? Sí, llegué a tocar con ellos un tiempo y bueno, los últimos discos no he tenido ya nada que ver, pero sí en 4 discos de ellos, ¿no? De Fernando, porque Monocordio finalmente es Fernando Rivera Calderón. Claro. Sí, que luego ahí le va cambiando los integrantes y todo. Sí, pero nos gusta Monocordio. Interesante. Nos gusta Monocordio. Por ahí tenemos también los discos, digo, no era para ponerlos todos aquí, ¿verdad? Pero ahí los tenemos ahí. Tengo ¿sabes cuál conseguí? Que tú fuiste el productor, el de, ¿cómo se llamaba? El proyecto que tenía Armando con Fernando. El del Palomazo. Del Palomazo. Hicimos 3, bueno, yo hice 3 y hay uno en vivo que ahí ya no tuve que ver, pero los 3 de estudio los produje yo, sí. Está chingón eso. Pues excelente. Ahí esperaremos esa producción nueva de Monocordio contigo, Rafa. Sí, muy bien. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, carnales. Esto fue Nadie Me Respeta, el señor González. Un aplauso, chingao. Gracias. Sí, señor. Carnales, esto fue Nadie Me Respeta. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a las 9 de la noche. Vamos a ver si traemos otro invitado o vamos a echarles madre el gordo y yo. No lo sabemos todavía, pero los esperamos en vivo
próximo miércoles 9 de la noche. Hasta luego.